Cordial saludo, mi nombre es Juliana Quevedo. Hoy voy a realizar la entrevista de la fase 3. Estoy con Lady Joana Escudero. y acá tenemos el consentimiento informado. Yo ya te comenté que soy un psicólogo en formación y te he explicado que la naturaleza y el propósito de esta entrevista es solamente con fines académicos. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar la entrevista. Te voy a hacer algunas preguntas, básicamente porque estamos tratando el tema de la migración. Bueno, cuéntame, ¿cuándo saliste tú de Colombia? Llegué a México en el 2021, en el año 2021, terminando, o mediaditos de pandemia. Bueno, ¿y por qué saliste del país? Salimos del país, no solamente salí yo, salí con mi novio, fue una oportunidad laboral. En su momento él se presentó a una oportunidad laboral acá en México, a una empresa colombiana, y desde hace 4 años estamos acá. Bueno, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste acá a México? Bueno, la impresión es como choque cultural, obviamente, porque nosotros en Colombia sí somos muy parecidos como al tipo de cultura o hablamos el mismo idioma, entonces eso puede ser que no, el choque cultural no fue tan impactante, pero sí fue impactante, porque México es una ciudad gigante, es un país gigante, donde uno ve desde la empresa más grande, que esas empresas no las hay en Colombia, pero también ve empresas normales, entonces, pues, o pequeñas, medianas empresas como en nuestro país normal. Ese fue como el choque cultural más, o el choque, como la impresión que me dio de llegar a México. Es un país demasiado cultural, muy lindo, aunque el color, yo tengo como un color para México y es el gris. Eh, Nosotros, yo lo pongo como en el sentido de colores, paleta de colores Colombia vivos y México un poquito como en los grises, pero es más como por sus construcciones, por la ciudad como tal, por todo el tema de la gente multicultural y también por el tema de la contaminación. Ese es como el choque que me dio un poquito al llegar a México. Sí, yo también soy migrante y siento lo mismo, o sea, siento que así seamos latinoamericanos, no es exactamente la misma cultura, o sea, no tenemos las mismas reglas de convivencia, a veces es difícil, por ejemplo, al principio que te entiendan, así hablemos el mismo idioma. Al principio siempre. Sí, yo Todavía creo no. que hay cosas que todavía a uno le cuestan, pero bueno, todo es cuestión de adaptación. ¿Qué has hecho durante todo este tiempo, pues laboralmente, de pronto para poder quitar como esas primeras barreras que tuviste, pues digámoslo así, como psicológicamente también que tuviste que hacer? Bueno, cuando llegué a México, llegué por un año trabajando todavía en mi antiguo trabajo en Colombia, entonces durante ese año no tuve como mucho contacto o mucho contexto con, lo- con la cultura o con la población o con los mexicanos directamente. Entonces eso como que me sesgó un poquito. Uno sí conoce, pero lugares y eso, pero en temas de convivencia no. Luego, después de eso, entré a trabajar a una empresa mexicana, entonces ahí conocí mucho, desde el estilo laboral de los mexicanos, que también fue un choque cultural para mí, porque nosotros, latinoamericanos, colombianos, o la ideología que tengo del trabajo colombiano es que nosotros somos como Sí. lo que hay que hacerlo ya, o no le ponemos como tanto traba, tanto paso a paso. Acá sí hay que seguir un paso a paso, acá sí hay que seguir una orden, o acá sí hay que esperar un documento. En cambio nosotros, creo, Y no son proactivos. no son muy proactivos, son muy pegados como a esperar la orden o la aprobación para poder seguir. Entonces, listo, ahí trabajé, decidí emprender porque también ese choque cultural me llevó a entender esa experiencia laboral me llevó a entender que no estaba lista para seguir trabajando en una empresa. Decidí emprender, soy comunicadora y mercadóloga,
Entonces decidí emprender, monté mi agencia digital. En este momento tengo una agencia digital que maneja marcas de empresas, emprendedores, tanto en Colombia como en México. Entonces ahí ya es otro tema, que es emprender en un país que no es el tuyo. Súper retador. Y todo esto, pues con todo lo que ya has vivido, ¿cuánto tiempo llevas? 4 años. Después de 4 años de emprender, de tener todas esas experiencias, ¿cómo percibes el futuro? Bueno, creo que México grandes oportunidades tiene de crecimiento personal, empresarial, entonces el futuro lo veo muy bien, pero también depende de mí, depende de conocer gente, de hacer networking, de ir a eventos, porque para uno como expatriado o para uno como que llega, acá no tiene su comunidad, uno la va haciendo y va conociendo gente como ustedes, va conociendo colombianos, entonces uno va haciendo como su grupo de amigos, pero todo no depende de ese grupo de amigos, entonces hay que extendernos y ese es el reto más grande que siento yo como emprendedora en otro país y como migrante. Y además porque mi emprendimiento no es vender como o ropa, no tangible, sino que es un servicio que sí o sí se lo tengo que ofrecer a una empresa o a un emprendedor. Entonces eso lo hace un poquito más difícil. Entonces considero que el futuro, México te da muchas oportunidades, pero depende de uno, ¿cierto? Y hacer comunidad y hacer networking en el mundo del emprendimiento y más como migrante es importantísimo. Entonces sí veo un futuro prometedor y con muchas ganas de conocer más, de mirar qué México tiene para mí, qué más puedo hacer acá, qué más tengo también para ofrecerle, porque no es solamente sacar provecho, sino ofrecerle algo y brindar algo a la comunidad o a México como tal, al sector empresarial. ¿Y tú ya te sientes más tranquila, psicológicamente más adaptada, te sientes como con más calma interior respecto a dónde estás? Creo que es como de momentos, ¿cierto? Es de momentos, uno sí necesita, o por lo menos yo siento que sí necesito mucho, es como, sí tengo mi pareja, ¿cierto? Pero somos los dos en un mundo gigante que nos tenemos que sentir cobijados o sentir adaptados. Entonces, creo que depende mucho de nosotros, sí. Sí, en este momento sí me siento un poco más adaptada como a lo que está pasando, a lo que estoy construyendo, pero esa adaptabilidad en cualquier momento tú sientes que puede como tambalear y muchas dudas como me vuelvo, qué hago, si vale la pena. Es muy difícil, como te decía anteriormente, el tema de emprender y conocer gente. Entonces, cuando tú ves que de pronto no estás avanzando, ahí dices como en mi país puedo tener más oportunidades, pero es de momentos la adaptabilidad. Muchísimas gracias. Con esto damos por terminada la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Con gusto.